Pedro fue un hombre elegido por el Señor. Él estaba en su barca mientras él estaba pescando. Pero vamos a leerlo mejor, así después lo comentamos. Amén. Les invito a leer en Lucas. En Lucas capítulo 5. Y voy a leer 4 versículos nada más. Capítulo 5 de Lucas. Y el versículo 4. Dice así: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndote: aparta de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La primera porción que vamos a analizar o entender de Pedro es esta, que tiene que ver con su llamamiento y tiene que ver con un desafío de Dios y tiene que ver con cómo Dios actúa también en nosotros de la misma manera. Por la forma de hablar de Pedro nos damos cuenta que Pedro es un hombre pobre. Decimos que una persona que habla mal o que habla con una actitud violenta o aún de enojos es una persona pobre. Así significa quién era Pedro. Pedro, el Señor Jesús le cambió el nombre, le dijo Cefas. Cefas quiere decir Petra, piedra, Pedro. Pero su nombre original era Simón. Shimón y otro nombre más que no recuerdo en hebreo. Pero él era un hombre que Dios cambió su nombre para hacer de este hombre un hombre con un perfil diferente. Así Dios muchas veces cambia nuestros nombres y hace que nosotros no seamos lo que originalmente se llama. Vieron que a veces hay personas que se llaman, qué sé yo, por decir Lidia o nombres así, pero Dios, siempre decimos que ponemos el nombre porque profetizamos, quisiéramos que nuestro hijo, si se llama Pablo, sea como el apóstol, o si se llama Pedro. Estamos hablando de los cristianos, obviamente, pero hay veces que le ponemos un nombre que no tiene nada que ver. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él cambia tu nombre. Lo primero que hizo Dios en Pedro es cambiar su nombre. Él se llamaba Simón y Dios le dijo Cefas. Pablo también le dijo, él se llama Cefas. Cuando ustedes leen en Hechos, el nombre de Pedro se llama Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro, Petra o Petro? Que de acuerdo a la diferencia del griego, ambas significan piedra. Pero no como la Iglesia Católica asume, sino como la palabra de Dios dice. Dios miró a Pedro como un hombre que Dios quería cambiar su perfil. De hecho que cuando él lo vio ahí pescando y no sacó nada, Jesús se acercó y lo primero que le dijo: tira la red del otro lado. Aquí vemos una cualidad, primero una mala cualidad. ¿Cuál sería la mala cualidad? Que Pedro se enojó, que Pedro tuvo actitudes, porque él era un hombre que estaba educado en su trabajo de una manera rigurosa. Él hablaba con un lenguaje diferente. Él no era como quizás el Señor Jesús. Él hablaba como un hombre de barcos, un hombre que pescaba. Ustedes saben que la gente de perfil rústico es pobre. Aunque pueda tener dinero, la pobreza no está en no tenerlo, sino la pobreza está en tenerlo y no saber qué hacer. La pobreza está en que no tiene al Espíritu. ¿Cuántas veces los cristianos nos enojamos por cualquier cosa o nos fastidiamos?
Lo peor es cuando nos enojamos con Dios, ¿no es cierto? La primera cualidad mala que tuvo Pedro fue esa. Pero también hubo algo. Dios, usted sabe que Dios usó este desafío en Pedro. ¿Cuántos de ustedes saben que van a tirar un anzuelo y van a sacar un pez en ese mismo lugar? Nadie. Es imposible entender eso, y Dios desafía a Pedro con lo más difícil que tenía Pedro. Dios te desafía en tu vida diaria con lo que vos sabés hacer y crees que no lo podés hacer. Entonces Dios viene, así como en Pedro. ¿Quién me va a enseñar a mí a dónde tengo que pescar? Hace muchos años yo predicaba el Evangelio y me atrevía a predicarle a hombres grandes. Y hombres que quizás tenían mucho conocimiento de literatura o lo que fuera. Y ellos lo primero que me preguntaban: pibe, ¿qué edad tenés vos? Seguro que a vos te pasó, nene. ¿Vos quién sos? ¿Qué me venía a enseñar vos a mí? Pedro podía haber tomado esa actitud, decir, ¿qué me viene a mí a decir? Él podía haber dicho, si yo quiero, lo mando a pasear a Jesús. Es que Pedro tuvo pensamiento, seguramente él estuvo pensando que él tenía su manera, él tendría un circo en la cabeza. Como decimos a veces, tiene un corso de contramano. Yo no voy al corso, pero me imagino que si van todos para allá, si va de contra, ¿no es cierto? Ahora, fíjate que aquí hay algo especial. Dios, el Señor Jesús, le dijo, pesquen. Dios usó la pesca como un desafío difícil de tomar, pero Dios sabía que ahí estaba. Él habló por fe, pesquen ahí. La fe, en este caso, es que obedezcamos a quien te dice, hazlo. Señor Jesús fue y dijo, tiren del otro lado. Y tenemos varias porciones que hablan de este acontecimiento, pero me quedo con esta porque no voy a discutir las demás. Pero Pedro tuvo resultados porque obedeció. Y la fe da resultados cuando tú obedeces. La fe se define como obediencia. Sin fe es imposible tener resultados. Si tú no tienes fe, no tienes bendición. Puede ser que tú vengas a Cristo y no tienes fe, porque te trajeron, no va a haber bendición. ¿Me entiende? La fe es el impacto de alguien que la tiene, pero necesita la respuesta de la fe. Cuando un pastor te bendice, la fe es entender que Dios está con el pastor y el que te bendice es Dios. Cuando un pastor ora por tu enfermedad, la fe es que Dios está con el pastor y es Dios el que te sana. ¿Me sigues? Pero si tú no tienes fe, nada vas a recibir. Porque cada vez que nosotros venimos a Jesús, nos encontramos con que tienes que tener fe. En realidad es que la fe actúa por una convicción. Yo en esta mañana quiero compartirles otra porción que está en Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Sigo hablando de Pedro.
Mateo 14, 28. Son 3 versículos nada más. Cuando yo miro cómo camina Pedro, digo, qué parecido a mí. Era un hombre pobre, dijimos, porque su manera de hablar era pobre. No tenía riqueza. La primera expresión que tuvo frente al Señor Jesús después de haber pescado fue decirle al Señor, soy hombre pecador. En otra porción dice, soy hombre de labios inmundos. Pedro era un hombre muy parecido a mí. Porque me fastidié muchas veces. Porque Dios me va a decir que haga esto. Dios nos enriquece a medida que va pasando el tiempo y a medida que ejercemos la obediencia y dejamos de ser pobres. No creas que tú eres pobre porque no te alcanza para comprar algo. Eso no es pobreza. Podríamos llamarlo necesidad. Pero la pobreza es aquel que no tiene que dar. Escuche, capítulo 14 de Mateo y versículo 28. Dice así. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Versículo 31 dice, al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a poner la mirada del Señor. Ahora por un instante invito a que todos nos pongamos en los ojos de Cristo. ¿Qué es lo que Dios vio en Pedro? ¿Qué es lo que estás viendo en Pedro? Él vio no solamente al hombre, vio la fe. Cuando tú vienes a Cristo y no tienes fe, Dios no te toma en cuenta. Habían otros discípulos en la barca, pero Pedro se atrevió. Él miró lo imposible, quería alcanzar. Miró lo inalcanzable. Él pide hacer cosas que nadie puede hacer. Pedro dijo, si tú eres, haz que yo camine. Pero él sabía que lo estaba mirando con fe. Es Jesús. Si él camina, yo también puedo caminar. Vos me ves a mí, pero si fuera que estás viendo a Jesús caminar por sobre las aguas, decís, Señor, si tú eres, haz que yo camine por ahí arriba. ¿Qué hizo Jesús? Viendo a Pedro. No su físico en sí no le interesaba a Dios. Viendo que tenía fe. Que le dice, ven. Claro, él caminaba sobre las aguas y ¿qué pasó? Empezó a despertarse la tempestad. Satanás siempre busca la manera de que se te apague la fe. ¿Qué es lo que te está pasando? Que a veces te cuesta venir a una reunión, te cuesta servir, te cuesta levantarte, te cuesta comprometerte. Porque Satanás se encargó de apagar tu fe. Pero cuando tú vienes con fe, dice la palabra, Él ya te observó. Él ya te miró. El Señor dice, desafía a Dios con fe. Pídele con fe. Búscale con fe. Cuando tú le dices, Señor, aquí estoy. Mírame, acá estoy.
Hay hermanos que cuando vienen a la reunión están ahí atentos. Señor, acá estoy, no te olvides de mí. El Señor te está mirando. Pídele con fe. De hecho, dice la palabra de Dios que aquellos que piden con fe recibirán su recompensa. Su recompensa. Fíjese, Pedro caminaba hacia Jesús y se desata la tempestad, pero de repente él dejó de mirar al Señor. Miró lo que había al costado y él se hunde, y cuando se hunde empezó a clamar, pero no porque él no haya visto que Dios lo hizo caminar sobre las aguas, sino porque no entendía por qué no iba a llegar a Jesús. Muchas veces nosotros estamos caminando hacia Cristo y estamos caminando sobre las aguas, pero empezamos a escuchar el consejo de uno y de otro, la palabra de uno y de otro, y en ese momento nos empezamos a hundir. En este último tiempo el Señor me ha enseñado muchas cosas acerca de mí. A veces oro por personas que no se sanan. Y el Señor me dijo, yo también he orado por gente que no se quiso sanar. Yo también he tocado gente que no quería recibir. El problema no es Dios, sino cómo tú miras a Dios. Por eso cuando se hundió le dijo, Señor, sálvame. El Señor lo volvió a poner sobre las aguas y caminó, y el Señor le dijo, hombre de poca fe. Nuestra fe a veces tiene una corta duración. A veces estamos en una cruzada donde recibimos del Espíritu, donde andamos en el Espíritu, pero vienen las tormentas, y esas tormentas nos hunden. Muchas veces estamos caminando en las aguas, porque Dios, aunque vos estés pisando terreno, te está demostrando que tú estás caminando sobre aguas. Cuando tú miras a Cristo y lo deseas y dices, Señor, si eres tú, sácame de este problema. El Señor no se negó a sacar, porque Dios mira a aquel que lo pide con fe. Y yo les cuento que el Espíritu Santo no solamente está en nosotros para darnos poder y autoridad, no solamente está para llenarnos de su presencia, sino que está dentro de nosotros para convencernos que necesitamos tener fe en Él, en nuestro Creador, en quien nos hace mirar a Jesús. Cuando me hice esas preguntas dije, Señor, ahora entiendo. Una persona que no tiene fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 y 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la acción, la obediencia es la acción de la fe. La obediencia es la acción de la fe. Cuando Dios te dice, ven, obedece, esa acción de fe genera propósito, éxitos. Dios está llenándonos cuando sos obediente, sos bendecido. Cuando tienes fe y eres obediente, sos bendecido. La fe no es una inspiración. Dios dice, haz aquello, y si tú haces eso, la acción produce el efecto de la fe. La Biblia dice que aquellos que dan, recibirán. Pero no dice, das para que
porque por inspiradamente, sí, por fe te doy algo. Cuando tú le das al Señor, hay una promesa por detrás de la obediencia. Y no estoy hablando de la prosperidad, estoy hablando de la vida, de todo. Hace un instante cuando Silvia hablaba acerca de lo que representa sentirse abandonado, solo. No sé cuántos somos en total en nuestra congregación, pero sí puedo decirles que muy pocas veces hay gente que me llama. Quizás no sea un buen pastor, pero me siento abandonado. Aunque insisto en muchas personas y trato porque quiero que nadie se pierda. A veces parezco duro porque no quiero que se pierda la gente. No quiero que te vayas al mundo. El Señor se sintió abandonado. El Señor se fastidió de ver gente que solamente quería provechos. Pero en un momento les parecía duro lo que el Señor les decía, porque la gente quería algo livianito, algo que les haga bien nada más, o que se sientan cómodos. Y el Señor dijo: si a vosotros les parecéis dura esta palabra, váyanse. Y en ese momento mucha gente se fue. Y el Señor sintió que sus fuerzas como hombre, porque era 100% hombre, pero también era 100% Dios, sus fuerzas como hombre tenían una especie de cansancio. Y le replicó a sus discípulos diciendo: si usted también le molesta, también ustedes váyanse. Juan capítulo 6. Y Pedro dice: ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro hablaba con fe. No es de un hombre común, no, porque tú eres un filósofo y todo lo que dices es bueno. No. ¿Recuerdan la semana anterior cuando hablamos acerca de la mujer cananea, cuando el Señor le dice a la cananea: ¿qué quieres? Y los discípulos le decían: despídela. Imagínate que tú vas detrás de Jesús y dices: ¿qué quieres? Y los discípulos dicen: vete de acá, vete. Si hubiese sido humano eso, quizás cualquiera hubiese dicho: bueno, este quiere mi apoyo, no le doy nada. Pero esta mujer cananea, ¿sabe qué hizo? Dijo: Señor, aún los perrillos comen de lo que caen de las mesas de los amos. Y el Señor le sorprendió que esta mujer no venía con cualquier intención, venía con fe. Tu hija desde ahora es sana y tú recibirás lo que estás pidiendo por tu fe. Muchas veces Dios nos va a poner como el freno a ver si somos capaces de seguir insistiendo detrás de Él. Pero vas a tener tu recompensa. No es en vano lo que oraste. No es en vano lo que ayunaste. No es en vano lo que dejaste de hacer. Pues Dios tiene su recompensa. Pedro, me imagino, después de haber subido a la barca, viene Juan y viene Jacobo y vienen todos acercándose a Jesús, por supuesto, pero decir: ¿vieron, muchachos? Yo caminé sobre el agua. ¿Se animan ustedes? Ojalá. ¿Querés caminar sobre el agua? Tenés que ser como Pedro. Pide cosas imposibles, pero no las pidas solamente por pedir. Pídalas con fe. ¿Cuáles son las imposibles? Vamos a buscar algunas. Un familiar apartado, un familiar enfermo, una empresa destruida, un negocio que no da réditos,
¿Una familia dividida? ¿Qué son las cosas imposibles en tu vida? ¿Cuál es la escala de valores que te hacen y te atormenta? Pero dice el Señor que vengas como Pedro. Él mira si tú miras con fe. Él sabe, tú puedes venir aquí, pero no tienes fe. No lo estás mirando a Él que te lo va a dar. Pero cuando tú miras que Él sí te lo va a dar, Dios te lo dará. Cuando tú tienes fe que Dios está ahí, Dios hará. En esta mañana recién cantamos una canción, cantaba Carla, una canción que muchos de nosotros la sabemos. Dice, no tengo palabras como agradecer. Todo lo que tengo, todo lo que soy, y aún lo que he de tener o de ser, viene y proviene de ti. Esa canción habla de fe. ¿Quién diría que todo lo que tengo viene de Dios? Aquel que tiene fe, si no dice, yo lo gané con mis manos. ¿Quién diría que todo lo que voy a hacer proviene de Dios? Alguien que tiene fe, alguien que cree en Dios. Porque si no diría, no, pero yo para eso estoy estudiando, para ser un ingeniero, un doctor, un arquitecto, heredo una empresa, heredo negocios, heredo bienes. No me lo dio Dios. Muchos piensan así. Ahí estaba Pedro. Pedro era un hombre pobre, pero no porque no tuviera, él tenía barcos, tenía riquezas económicas. Él era pobre porque consideraba que lo que tenía era de él, que se lo había ganado él. Pero Dios tuvo que mostrarle y demostrarle que en un momento, en la necesidad, en su pobreza, en su impotencia, se le apareció Jesús. Y Jesús dijo, después de todo esto, deja todo lo que estás haciendo y sígueme. Hay un propósito de Dios en la vida. Quizás nosotros no lo entendemos. Anoche hablaba con un pastor y un evangelista y compartíamos el concepto del plan de Dios. Cuando Dios tiene una visión en tu vida, tienes que ir detrás de ella. No dejes que venga alguien y te cambie esa visión. Por eso Dios pone una visión en la iglesia. Y a veces las diferentes corrientes de doctrina te hacen claudicar la fe. Van cambiando la visión que tú tienes y divide tu corazón. De tal manera que después ya no crees como creías. Perdés la visión. Dios tiene un objetivo. Tuve una visión que no la quiero compartir, pero sí voy a decir que el Señor nos muestra originalmente algo. El día que Dios extendió su mano y te sacó, ese día Dios dio su presencia en ti a través del Espíritu Santo. Ese día que tú aceptaste a Jesucristo, la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo vino a ti. El Espíritu Santo durante mucho tiempo estuvo hablando a tu corazón y te estuvo guiando y llevando. Pero cuando tú abandonaste su presencia, el Espíritu de Dios se apartó de ti. El día que tú dijiste, Señor, entra en mi corazón, tú le creíste a Dios, porque fuiste con fe. El Espíritu de Dios vino a tu corazón. Él no quería abandonarte. Pero si tú lo abandonaste, Él se fue. Quizá hoy venga y diga, Señor,
¿Qué he hecho? La canción dice, tu presencia he descuidado. Ven una vez más. Anhelo conocerte. Las personas que conocen a Dios no se apartan. ¿Por qué no se apartan? Porque van a decir, nunca conocí algo igual. Los que no le conocieron y oyeron solamente, no entendieron. Pero aquellos que conocen a Dios, saben que si uno niega a Dios, no te lo va a decir Dios, pero sí tu corazón. Te transformas en traidor. Aunque Dios espera que hagas lo mínimo al menos y te vuelvas a acercar. Y nuevamente ves la mano extendida para salvar. Y te saca. 7 veces cae el justo, dice la palabra, y Dios lo vuelve a levantar. Es una expresión simbólica, 7. Es decir, es perfecto Dios. Dios quiere levantarte, te quiere sacar de donde estabas. Quizás tú vengas como Pedro y digas, Señor, estuve caminando siempre en una barca, bajo tempestades, bajo problemas, pero ahora que te veo, quiero saber si tú eres, hazme caminar sobre el agua. El Señor no te va a decir prueba, te va a decir ven. Si tú tienes fe, Él te va a decir ven. Si tú le crees, te va a decir ven. Por eso muchas veces las sanidades no se producen. Porque uno va como quien a probar. Bueno, lo último que me queda es que me eche una orada y a ver si me sano. Ya entramos con toda la duda junta. ¿No es cierto? Entonces venimos a Él y le decimos, Señor, cámbiame, porque sé que me vas a cambiar. Cuando tú vienes a Cristo con certeza, porque la fe es certeza y es convicción. Tú vienes con certeza y convicción. Entonces, estás obedeciendo, Dios te está invitando. Tú eres el que tienes que decir, voy. Y cuando tú vas, recibes tu recompensa. ¿Lo crees? Yo he visto en algunos lugares donde ustedes están sentados, paralíticos levantarse. He visto ciegos ver, sordos oír, enfermos de HIV sanar. He visto cánceres desaparecer. Pero el que va probando, bueno, a ver si no me ora mejor voy a orar que me ore Anacondia. Anacondia no dejó de ser hombre. Pero si tú vas a Jesús a través de Anacondia y sabes que Él te va a tocar, no Anacondia, Dios te va a sanar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Qué le pedirías ahora al Señor? Podrías decirle, aumenta mi fe. O podrías decir como el padre de ese hijo, de ese joven endemoniado, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Seguramente están pasando en tu cabeza batallas espirituales que te hacen confundir, que te hacen dudar, que te hacen no entender. Pero tú puedes decir, Señor, no me interesan los demás. No me interesan los discípulos que están en mi barca. Si eres tú, Señor, haz que yo camine hacia adelante. Si eres tú, Señor, haz que yo camine sobre las aguas. Y seguramente si tú le crees a Él, porque yo no estoy pidiendo que tú le creas a los hombres, sino a Él.
Si tú estás mirando con fe, dejarás todo lo que estás haciendo para ir hacia Él. El Señor dice, boga mar adentro y tira la red sobre el otro lado. Si Pedro hubiese dicho, no tengo ganas de hacerlo. Yo ya lo sé, estuve toda la noche pescando, no saqué nada. Pedro podía haber dicho, no quiero. Pero Pedro observó y dijo, sí quiero. Tiremos la red donde dice este hombre. Sus dudas se transformaron en una buena fortaleza después. He dudado, pero ahora me arrepiento. Le pidió perdón a Dios por haber dudado. Si crees, Dios tiene cosas grandes para ti. Tú miras con fe a tu Creador. No estás mirando al pastor, sino a tu Creador. Ve hacia Él. Él es el que te está hablando en esta mañana y te está diciendo, si crees, mayores cosas que las que yo hice, tú vas a hacer. Si crees, lo que yo hago también lo harás tú. Si crees, puedes caminar sobre aguas. Si crees, puedes dejar todo lo que has vivido hasta ahora. Si crees, puedes cerrar la puerta y no volver nunca más atrás. Si crees, Dios tiene algo grande para ti. Yo voy a hacer una oración y aquellos que escucharon o que ven al Señor y que están pidiéndole un desafío, Señor, si eres tú, haz que camine hacia adelante sobre estas aguas. Venga aquí, pero no venga ahora. Yo voy a orar. El Espíritu de Dios va a hacer que tú tomes el desafío. Dios puede cambiar tu vida para siempre. Y aunque hayas claudicado en la fe, Dios extenderá su mano y te volverá a sacar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Padre Dios, gracias porque Jesús está aquí adelante en esta mañana. Gracias porque yo te veo a ti, Señor, y puedo decir, Señor, si eres tú, haz que yo camine hacia ti. Habían otros discípulos en la barca, pero solo un hombre como Pedro se atrevió al desafío. Él quería alcanzar lo inalcanzable. Él quería. Él estaba en ese momento solamente para ofrecer a través de la fe ese propósito, ese plan divino. Si tienes fe, aún las cosas que son imposibles, Dios te las hará por ti. Si tú le crees, en esta mañana puedes decir, Señor, te veo a ti. Toma ese desafío, dile, Señor, hazlo, pídeme. Yo te voy a invitar a que, si tú ves a Jesús en esta mañana, tomes el desafío de caminar sobre las aguas y vengas a Él. Hazlo. Si lo tomas, no lo hagas porque otros lo hacen, hazlo porque tú eres invitado por el Espíritu. Y el Espíritu ve si tú lo pides con fe. Y si tú no lo pides con fe, no lo hagas. Porque no te vas a llevar ninguna bendición, solamente vas a pasar adelante. Pero si tú vienes con fe, Dios va a darte tu recompensa. En el nombre de Jesús, Señor, a ti, Señor, clamamos, a ti te invocamos y a ti te damos la gloria y toda la honra. Amén.